Parceros, un saludo muy especial, bienvenidos a Fitness en 13, un espacio donde tratamos de sintetizar mucha información para que la metan ahí en el baúl de conocimiento fitness de todos ustedes. Obviamente siempre con el duro, con el Dr. Wilson, y hoy tenemos un tema bastante chévere que vamos a tratar de desarrollar en 13 minutos. Entonces, este tema sorpresa, a la cuenta de 3 vamos a empezar a hablar de Fitness en 13. Dietas y estrategias para ganancia de masa muscular, es decir, volumen. Cuéntenos pues. Bueno, planteamos inicialmente que debe hacerse un superávit calórico, quiere decir que debo comer más calorías de las que yo gasto. Definitivamente las personas tratan como de despreciar el concepto calórico y el concepto de energía, pero es básico, Farid, es indiscutible y no hay nada que hacer. Yo tengo que ingerir más calorías de las que gasto. Y aquí vamos a tener diferentes estrategias importantes y va a depender de cada persona. Me hago entender. Por ejemplo, aquí tenemos con ustedes dos personas que están disertando sobre el tema y uno que tiene muy buen apetito y otro que tiene poco apetito. Ese soy yo. Sí. Y no quiere decir que en ambos no se pueda lograr el objetivo. En una persona que tiene muy buen apetito como Farid se pueden dar diferentes estrategias y se pueden hacer pocas comidas que sean abundantes, grandes y voluminosas. Sí. En la persona que tenga mal apetito hay que tratar de hacer un poco más de comidas y tratar de que el periodo de ventana de alimentación no sea tan corto. Me hago entender, está bien que hagamos un ayuno y un ayuno de 12 horas es más que suficiente, pero aquellas personas que tengan poco apetito, hacer un ayuno de 16 horas o de 18 horas y tener una ventana de solo 6-8 horas es un poco más complejo para lograr el cometido calórico en esta ventana tan pequeña. Esa intro que acaba de dar el Dr. Wilson debate inmediatamente dos de los grandes mitos de los periodos de volumen. El primero es que hay alimentos mágicos que X o Y alimento es el que te va a hacer ganar músculo y no, el doc lo acaba de decir, es cuestión de energía y esa energía se traduce a un superávit energético, es decir, comer más calorías, pero no es un elemento en particular, un alimento en particular el que te va a hacer ganar masa muscular, sino es la sumatoria de ese arroz, esos huevos, ese pollo, carne, lo que va a convertirse o a expresarse en energía, kilocalorías, y cuando esa energía supera el requerimiento para el mantenimiento nuestro y hay un excedente, un superávit energético, sin importar si es un alimento mágico, el que le encantaba a Arnold, que le hacía ganar masa muscular, todo ese superávit tiene chance de convertirse en masa muscular. Entonces se debate en primera instancia eso, no hay alimentos mágicos. Con los mismos alimentos que se hace un periodo de definición, se podría hacer un periodo de volumen. Y segundo, es que tiene que comer 8 veces al día. No, es que tiene que comer 6 veces al día. Es que el metabolismo se pone más rápido cuando hacemos pequeñas ingestas varias veces al día. El doc lo acaba de debatir. Eso es totalmente falso. Y esto va más enfocado hacia la individualidad de cada persona. El doc acaba de decir, es que yo como y me lleno fácilmente, entonces ¿qué le toca hacer al doc? Pues partir todo ese superávit energético en varias porciones al día. En cambio yo no. Yo pudiera llegar a las calorías de volumen en 3 porciones y puedo hacer un periodo de volumen. 3 comidas al día y hago volumen. El doc, 6 comidas al día y hace volumen. Entonces no hay una regla fija y no hay una verdad absoluta en la cantidad de veces que se deben comer al día para hacer o volumen o para hacer definición. Es decir, es un mito que queda totalmente abolido, la cantidad de veces que se deben de comer. Sí, definitivamente eso no está estipulado, se ha inventado y no se critica ni mucho menos en el físico-constructivismo. Se inició pensando así, que uno debería de comer desde que se levanta hasta que se acuesta. Y no se puede juzgar por ello. Lamentablemente sí, la ciencia ha avanzado y lo ha dejado claro, entonces yo no me puedo quedar en el pasado, yo tengo que tener las cosas claras y sí sería bueno decirle a las personas que al menos, Farid, yo debería hacer un ayuno de 12 horas. Yo creo que perfectamente en 12 horas uno sí se puede empacar las calorías que requiera. Sí. Es más que suficiente un periodo de 12 horas. Partiéndolo, volvemos a lo mismo. Generalizado. En la cantidad de las personas. Exacto, generalizando. Por ejemplo, ahorita que empezamos a tocar el tema de hacer volumen en términos generales, es decir,
¿Qué referencias puedo yo tomar para empezar un periodo exitoso de volumen? El doc lo acaba de decir, hey, trate de al menos ayunar 12 horas porque realmente la autofagia es algo que más que todo en un periodo de volumen que es tan proinflamatorio nos puede ayudar a mantenernos saludables. Adicionalmente yo haría los siguientes requerimientos. Muchas personas dicen, es que ¿cuánto debo comer para volumen? Les voy a dar generalidades. Se encuentra fácilmente la cantidad de calorías que usted debería consumir para volumen cuando usted toma su peso en kilogramos y lo multiplica por 40 o 42. Es decir, mi peso en kilogramos, yo estoy en unos 100 kilos. Si yo tomo esos 100 kilos y quiero saber cuántas calorías debo comer para volumen, multiplico mi peso en kilos. 4.000, por ejemplo. 40 por 100, 4.000. Por ejemplo, yo estoy en 80. Por 40, 3.200. 3.200, listo. Y es un punto de partida. Algunas personas van a necesitar más, algunas personas van a necesitar menos. Cuando ya tenemos el número de calorías definido, es decir, la cantidad de energía que debemos comer, la recomendación siguiente que yo le voy a dar como punto de partida es que distribuya primero proteína y posteriormente grasa. Okay. Yo le recomendaría que un periodo de volumen lleve unos 1.8 o 2 gramos de proteína por kilogramo de peso y adicionalmente le metería 0.8 o 1 gramo de grasa por kilogramo de peso. Ustedes acaban de ver que yo les acabo de dar dos valores de referencia. Proteína, cantidad de proteína la multiplican por 4 para saber cuánta energía hay y cantidad de grasa la multiplican por 9 para saber cuánta energía hay y lo que sobra lo consumen a partir de los carbohidratos. Esto es un punto básico de lo que sobra de los 40 por los kilogramos. No, nos devolvemos. Ahora aparecen los críticos y los mágicos y los que creen que, ay, ¿de dónde sacaron ese 40? Y a satanizar. No, mire. Uno tiene un punto de partida. Hay diferentes autores que han tomado esos números. ¿Sí? Y el número mínimo para uno poder ganar volumen sería 35, pero es mucho mejor 40. Incluso uno puede ir un poco más, 42, 43, pero dejémoslo en 40. Porque usted está en superávit, es un número mágico, no, uno va viendo. Sí. O sea, cómo evoluciono en un mes. Ajá. Y lamentablemente en nutrición es así, todo termina siendo ensayo y error. Es decir, yo voy a ver, puede ser que se me fue la mano y gané grasa, me devuelvo un poquito, Ajá. ¿sí? Entonces voy a acomodar eso. Usted dio otros dos valores importantes. Entonces yo digo, por ejemplo en el caso mío, 3.200 por 40, Ajá. en el suyo 4.000. Sí. Yo me quedo con el 2 gramos por kilo de peso. Entonces, 2 por 100, 200 gramos. De proteína. De proteína. Lo Ajá. multiplicamos por 4. ¿Por qué por 4? Porque un gramo exacto. tendría 4 calorías. Entonces, en su caso, 200 por 4. 800 calorías a partir de las proteínas. En mi caso sería 2 por 80, 160. Gramos de proteína. Gramos de proteína. Lo multiplicamos por 4, 640 calorías. Y ahí vamos. A mí me gusta más el de 1 gramo de grasa. Comer grasoso es muy rico. Sí, aparte que necesitamos la grasa para nuestras hormonas masculinas o femeninas. Ajá. Hormonas esteroideas que son muy importantes. Entonces, en su caso, 100 gramos de grasa. Rico. 100 por 9. 900. Entonces tiene usted ya 900 más 800. Tiene 1700. Mira toda la que le falta para llegar y son carbohidratos. Rico. Exacto. Y en mi caso, entonces tendría uno que sería 80 Ajá. por 9, 720 calorías, más las 640 que llevan. También le falta harto Y carbo. le falta alto porque son carbohidratos. Incluso la grasa uno la puede subir un poco más. Pero aquí viene un punto importante. Carbohidratos son carbohidratos y empaco eso en una sola mochila y me lleno de azúcares. No. Recordemos que la densidad nutricional es importante. De hecho, nosotros siempre recalcamos la importancia de la pirámide de Helms. Y es que no es solo llegar a la energía, porque en la base de la pirámide dice, llegue al requerimiento calórico según su objetivo. Entonces vamos a ganar masa muscular, entonces debe haber un superávit energético. Pero no solo le dice eso, le dice, ojo, porque es muy importante la distribución de macronutrientes con la que usted llega a su cometido energético. Ya sabemos que tenemos la proteína, ya sabemos que tenemos la grasa y sobra una gran cantidad de carbohidratos. Entonces la opción facilista de muchas personas en esos periodos de volumen que tienen una gran cantidad de carbohidratos es echarle mano a cualquier tipo de carbohidratos y eso es un grave error.
porque la sobreexpresión de la insulina, que es lo que logran la mayoría de carbohidratos ultraprocesados y carbohidratos simples, si solo nos enfocáramos en esa consecución a nivel de alimentos, es que no ganemos de forma inteligente esa nueva composición corporal a partir de más músculo y menos grasa, sino a partir de más grasa y menos músculo. Entonces es lo que comúnmente en la jerga popular se conoce que usted hizo un periodo de gordumen. Se engordó y usted ve la báscula subiendo. Claro, esa báscula va para arriba porque usted indiscutiblemente está en un superávit energético. Pero ¿qué tanto de eso que usted ganó, lo ganó de una forma interesante, inteligente? ¿Qué tanto fue músculo y qué tanto fue grasa? Entonces, ojo, incluso en los periodos de volumen hay dos reglas que debemos tener claras. La primera es que se debe comer de una forma adecuada, es decir, que tenemos que alcanzar ese requerimiento calórico con buenas fuentes. Y la segunda es que sí se tiene que hacer cardio, sí, ¿o no? Sí, definitivamente. Y aquí viene otra cosa, ¿sí? Como hablamos de volumen, pues estamos hablando de dietas, pero hay que hacer una correlación pequeñita con el entrenamiento, porque la gente cree que un rango solo de repeticiones es el que da la hipertrofia o el volumen. Entonces recuerde que es un rango muy amplio y un abanico de repeticiones en el que yo puedo variar y trabajar. De hecho, yo puedo trabajar una vez a la semana con rango de repeticiones bajo y con mucho peso, sí, y el otro con un rango de repeticiones un poco más amplio, para que tengan en cuenta eso. Pero les insistimos en esto, o sea, el superávit calórico le va a garantizar que gana peso, sí, pero ¿qué proporción de ese peso que ganó es músculo o qué proporción es grasa? Va a depender de una buena cantidad de proteína, que es lo básico, lo planteamos, grasas que sean saludables, preferiblemente la mayoría, y carbohidratos que la mayoría sean complejos con una distribución adecuada en esas comidas que, por ejemplo, en el caso de él, ya lo planteamos, serían unas 3 y hace ayunos más largos. El ayuno mío es más corto y yo hago 4 máximos comidas. Y por último, un punto muy importante. Cerremos. Supongamos que las personas no pueden llegar al requerimiento calórico porque es muy alto. Entonces, y es difícil comer tanto. Claro, entonces existe el término calorías bebibles. Y ahí es donde van estos batidos hipercalóricos que son súper importantes para yo llegar a ese requerimiento. Lamentablemente, no se deje engañar por el número de calorías, porque muchas veces los batidos que abundan en el número de calorías tienen un exceso de azúcares que les sabe muy rico, pero volvemos a lo mismo. Un exceso de azúcares con un exceso de insulina que le va a ayudar a ganar peso, algo de músculo, pero la mayor cantidad va a ser de grasa. Entonces, ojo con eso. Un batido inteligente, un ganador inteligente. Sería el único recurso de suplementación que le estamos dando en todo este podcast de 13 minutos. Y es porque es real, las calorías que usted se toma generan menos saciedad que las calorías que usted se come. La gran mayoría de problemas que se presentan a la hora de ganar masa muscular es porque la gente no se alcanza a comer todas las calorías que se tiene que comer para crear ese superávit energético que les estamos hablando desde el principio de esta conversación. Entonces, ojo, ahí es donde usted tiene que echar mano de esas herramientas que no necesariamente son obligatorias. No son obligatorias, el doc lo acaba de decir, pero cuando usted dice, hey, ya no me cabe más comida y no he podido llegar al cometido energético, tómese un ganador de peso. Nosotros tenemos Smart Gainer, que tiene 920 kilocalorías con una muy buena distribución de macronutrientes, 44 gramos de proteína, 168 gramos de carbohidratos y adicionalmente con los podercitos, por ahí tiene SAA, por ahí tiene creatina. Entonces es una buena forma de tomarse unas 920 kilocalorías que no lo van a dejar tan saciado y así usted va a poder completar el requerimiento calórico. Y que es un batido inteligente porque no tiene azúcares. Parceros, ahí está algo muy general sobre las dietas para volumen, Fitness el 13. Todo bien, búsquenos en YouTube, búsquenos en Spotify y adicionalmente vaya a nuestro Instagram que está plagado de información, así mismo como nuestro Facebook. Nos encuentran como @ProScienceSubs. Todo bien.